De todas estas 17 esterasas, se escogieron en primer lugar 10 para ser analizadas. No iba a escoger las 17 porque eso era mucho, así que escogí 10. Estas 10 fueron escogidas debido a una revisión manual de las secuencias génicas codificantes de aminoácidos, es decir, por ejemplo, que fuera coherente el patrón de intrones que se encontraba en la secuencia génica, que fuera coherente la traducción, en fin. También a el dominio conservado que correspondía a cada secuencia según la base de datos del NCBI, a si existía o no péptidos de señal. Había en este conjunto de 17 proteínas me aparecieron secuencias que, pese a que parecían ser esterasas cuando las analizaba por Signal P, no tenían péptido de señal, pero yo estaba buscando secuencias que fueran exportadas hacia el exterior. Entonces, esas también fueron descartadas. También una relación entre el peso molecular teórico y el peso molecular del gel. Y por supuesto que todas estas tuvieran un punto isoeléctrico menor a 7 por el primer experimento que les presenté, en el que todas las enzimas presentaban un punto isoeléctrico menor a 7. Y finalmente abarcar un grupo misceláneo de enzimas. Si tenía 2 colinesterasas, escogí uno. Si tenía 3 lipasas, escogí al menos una de esas. Si tenía 2 ranolactonanoesterasas, al menos una de esas. Así que las 10 escogidas en un principio son las que les menciono aquí, en las que están lipasas, ranolactonanoacetilesterasas, colinesterasas, pectinesterasas, y luego de hacer un blast con cada una de estas secuencias, resulta que el primer hit para cada una de esas secuencias, aquel con el que tiene mayor identidad, aquel que ha sido estudiado por otras personas del mundo, resulta que corresponde en todos los casos, excepto uno, a proteínas que solo son anotaciones, que solo están estudiadas de forma teórica. Por lo tanto, si yo estudio esto de forma experimental, si coincide o no con la anotación que le dieron otras personas en el mundo, pues eso puede ser un aporte. Resulta que estas 10 secuencias, de estas 10 secuencias, 9 tenían intrones. Por lo tanto, para obtener la región codificante, ustedes recordarán que yo hablé de obtener el RNA, luego el RNA mensajero, y a partir del mensajero obtener la secuencia codificante mediante RT-PCR. Pues resulta que por la mezcla que existe entre el DNA de la coseta de remolacha, que finalmente es un vegetal también, y con el RNA, del hongo, se producía una mezcla muy compleja de tratar, así que obtuve las secuencias codificantes por otra técnica. Esta técnica se llama Overlap Extension PCR, que es eliminar los intrones, que yo sé cuál es su secuencia de forma teórica, y esos los eliminé por PCR. Este es un gel de agarosa al 1%, y si ustedes se fijan, están juntas la secuencia génica y la secuencia codificante obtenida por Overlap Extension PCR, siempre más baja porque se eliminaron 1, 2 o 3 nitrosos. Aquí está otro gel también, y ahí están en total las 10 secuencias. Luego, ¿qué hicimos con esas 10 secuencias? RIT, que es un plásmido de clonación. Este proceso únicamente para transformar E. coli, hacer la extracción de plásmidos, pero no todavía para hacer la expresión heteróloga, sino únicamente para confirmar que la secuencia fuera correcta. Porque si había o una mutación o una deleción, cualquier cambio iba a cambiar luego la expresión de la proteína heteróloga. Y luego, ya cuando confirmamos la secuencia, utilizamos los mismos plásmidos, pero esta vez para hacer una doble digestión entre las secuencias codificantes
y también el plásmido PEPIC-ZD, que era el que está en la diapositiva anterior, y del que les comenté hace un momento que tiene varias características interesantes, entre ellas la inducción por metanol y también la resistencia a CO5. Aquí se hizo la transformación con otra cepa de E. coli top 10, se hizo la extracción de los plásmidos, se confirmó también por secuenciación, y luego esas son las secuencias que utilizamos para la expresión heteróloga en PIC. ¿Qué ocurrió? Ustedes recuerdan que yo les hablé de 10 secuencias. Resulta que cuando se hizo la secuenciación en esta última instancia, había modificaciones en 2 de estas secuencias. Y estas modificaciones hubieran producido proteínas truncas. Por lo tanto, aunque yo las hubiera expresado en piquia, pues estas proteínas no iban a tener actividad nula. Por lo tanto, de las 10 secuencias originales, en este punto ya solo tengo 8, que me sirven para continuar con el trabajo de expresión heteróloga en piquia. Dos métodos. Uno, electroporación, y el otro, quimiotransformación, dependiendo de cuál era el que me funcionaba en ese momento. De este modo se expresaron heterólogamente estas 8 secuencias. Se obtuvieron los clones, se confirmó que el inserto estuviera en cada uno de esos clones, y los clones luego fueron crecidos en el cultivo líquido, y el cultivo líquido analizado para ver si había o no actividad. Se usó como control negativo Pichia pastoris transformada con el vector PEPIC-Z sin inserto. Aquí tenemos el ensayo de actividad, mirándolo desde los 5 días de inducción con los que se trabajó. Es decir, colocamos una cantidad de metanol una vez al día durante 5 días. Entonces uno esperaría ver una intensificación en la cantidad de proteína en todos estos días, como ocurre con el clon de FAE1, con el clon de FAE1, también con los clones de EAN y RAR. Pero no ocurre si nosotros hacemos la comparación entre el control y la secuencia CSB21. Si ustedes se fijan, no hay diferencia entre los dos, por lo tanto, ahí no se produjo ninguna esterasa. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente o la secuencia fue anotada de forma incorrecta, o esta proteína se produjo, pero no es activa ante este sustrato. Sin embargo, aquí ya tenemos actividad positiva para 1, 2, 3, 4 de las 8 enzimas que estábamos estudiando. En cambio, aquí ocurre algo menos alentador, y es que las otras 4 proteínas, que son las que corresponderían a aquellas producidas por las secuencias las otras 3 proteínas, aquellas producidas por las secuencias PE, F16 y PE104, ninguna de ellas tiene actividad. No tienen actividad ante el metilperiferilacetato si tomamos en cuenta el control negativo, que es el sobrenadante piquia sin el inserto, y en este caso usamos como control positivo la secuencia correspondiente a FAE1, que ya habíamos encontrado actividad. Por si acaso, se hizo una concentración del último día para ver si era acaso que ocurría que no había suficiente actividad y había que concentrar la proteína, y concentrando la proteína se obtenía mayor actividad. Pues no, se obtuvo mayor actividad en aquellas proteínas que ya sabíamos que eran activas, pero en aquellas que no eran activas simplemente no eran activas ante este sustrato. Entonces, buscamos otro sustrato que nos pudiera servir para ver si alguna de estas proteínas actuaba ante otro sustrato. Este es un experimento hecho para detectar actividad pectin-metilesterásica, es decir, esta placa contiene pectina metilesterificada. Por lo tanto, si hubiera una metilesterasa, esta metilesterasa va a deesterificar la pectina,
El resultado sería un producto que se llama homogalacturonano. El homogalacturonano sin esterificaciones es muy afín a un compuesto que se llama rojo rutenio y por lo tanto se va a teñir de rojo aquella zona en la que haya habido actividad pectina metilesterásica. Hicimos eso con todas las proteínas y resulta que de todas ellas las secuencias correspondientes o el sobrenadante correspondiente a la secuencia P, tanto en el clon 1 como en el clon 2, mostró actividad pectina metilesterásica a partir del tercer día, cuarto día, quinto día. Como ustedes pueden ver, se ve una mancha muy leve rosada. Para confirmarlo, se usó el sobrenadante de estos dos clones, se concentró y se hizo el mismo ensayo con pectinas con diferentes grados de esterificación. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, además de confirmarse que las otras enzimas no tienen esta actividad, se ve que una de las enzimas que no tenía actividad ante metilperiferil acetato es activa ante este ensayo, y ustedes pueden ver claramente la mancha roja, tanto con pectina del 3% de metilesterificaciones hasta el 85% de metilesterificaciones. Por lo tanto, de aquellas 10 enzimas con las que partí, pude expresar heterólogamente 8, pero finalmente las enzimas que tenían actividad eran 5. Pero originalmente por el análisis bioinformático yo tenía actividad en 10. He ahí la importancia de hacer los experimentos y no solo quedarse con la información del genoma. Así que es muy importante esto. Ahora, ustedes recordarán que estos eran los objetivos específicos y hemos analizado ya el primero, el segundo y el tercero es la caracterización bioquímica de las enzimas auténticas. Y es de lo que les voy a hablar en este momento. Bueno, la secuencia RAEA, según la base de dominios conservados de Denis, es una ribonanoacetilesferasa. Esta enzima fue activa ante muchos sustratos, metilperiferil acetato, indoxilacetato, diacetato, fluoresceína. Se hizo una caracterización más profunda con un PNP derivado llamado PNP acetato, detectándose su KM, su pH óptimo, su temperatura óptima, pero todos estos son sustratos artificiales. Para poder nombrarla como una ribonanoacetilesferasa, necesitábamos un sustrato natural. Por lo tanto, se extrajo pectina de coseta de remolacha que contiene una gran cantidad de ribonanoacetilesferasa y en la figura que está hacia su izquierda podemos encontrar la comparación entre la cantidad de ácido acético liberado por la ribonanoacetilesferasa RAEA, que viene a ser un 10% cuando la comparamos con el 100% producido por una hidrólisis alcalina, que es un tratamiento muy severo para eliminar todas las acetilaciones. Así que por ahí ya estábamos confirmando que es una ribonanoacetilesferasa. Además, esta enzima fue purificada y posee glicosilaciones, como podemos ver en el gel SDS de su derecha. Ahora, gracias al trabajo de una compañera del laboratorio de bioinformática, se pudo hacer el modelamiento de esta proteína gracias a su secuencia. Aquí tenemos destacadas las estructuras secundarias. Y aquí además tenemos resaltados los aminoácidos del sitio activo, los posibles aminoácidos del sitio activo que en general para las esterasas son serina, histidina y aspartato. Además se lograron detectar aminoácidos muy importantes y que se sabe que son imprescindibles en una ribonanoacetilesferasa y que son característicos de este grupo de enzimas. Por lo tanto, todo esto nos sirvió como evidencia para confirmar que esta era una ribonanoacetilesferasa. Y aquí vemos el modelo con todos los aminoácidos del ciclo activo.
La siguiente enzima que fue caracterizada es una feruloidesterasa. Falla. Interesantemente, cuando se hizo el análisis inicial por los dominios conservados del NSBI, la secuencia era nombrada como una lipasa. Sin embargo, nosotros hicimos un experimento para determinar cuál era la verdadera actividad de esta enzima utilizando sustratos que son PNP derivados de cadena corta y de cadena larga, como pueden ver en la figura que está hacia su izquierda. Ante todos estos sustratos, la enzima fue activa. Sin embargo, es más activa ante los sustratos de cadena corta que ante los sustratos de cadena larga. Eso nos indica que es más bien una acetilesterasa en lugar de una lipasa. Por otra parte, el sustrato ante aquel que es más activa es el último, que es el PNP ferulato, y esto nos indica que en realidad esta enzima es una feruloidesterasa y no una lipasa. También esta enzima fue purificada y posee glicosilaciones, como podemos ver en el gel que está hacia su derecha, ya que se hizo un tratamiento con la enzima EndoH y hubo un cambio en el tamaño de la enzima. También se hizo un modelamiento como el que les presentamos aquí, y también se detectaron los aminoácidos de la triada catalítica, también serina, histamina, aspartato. Además, y de forma muy interesante, se detectó una estructura que es conocida como lid o tapa, y que es una estructura que está presente en las